Bueno, el video anterior se cortó porque ya no tenía más memoria mi celu, pero no importa, se solucionó el tema, así que estoy de vuelta acá. Me había quedado con que qué significaba que un número es divisible por otro. Es lo mismo que decir que un número es múltiplo de otro, o sea que está en la tabla de otro. 40 es divisible por 5. ¿Qué significa? Que 40 está en la tabla del 5. O que es lo mismo que decir que si hago 40 dividido 5, la división me va a dar exacta, me va a dar resto 0. También puedo decir que 40 es divisible por 8. ¿Qué significa? Que 40 es múltiplo de 8, que 40 es un resultado de la tabla del 8. Que es divisible por 8 también significa que cuando haga la división entre esos dos números, esa división me va a dar resto 0 y no va a sobrar nada. Bien, con eso había cerrado el video anterior, o mejor dicho, me lo cerró obligatoriamente el celular cuando murió la memoria. Bien. Y la siguiente palabra que se menciona mucho en esta unidad es la palabra divisor o factor. Las dos palabras tienen el mismo significado. ¿Qué significa la palabra divisor o factor? Es el número que divide a otro de manera exacta. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el 5 y el 8 son divisores, son factores de 40. ¿Por qué? Porque lo dividen de manera exacta, lo parten de manera exacta una cierta cantidad de veces. El 5 lo divide al 40 de manera exacta. El 8 lo divide al 40 de manera exacta. Entonces, tanto 5 como 8 son divisores o son factores de 40 en este caso. Ojo, también podría haber pasado esto. Yo había dicho que 40 es igual a 5 por 8. Yo 5 por 8 también lo puedo descomponer. El 5 queda igual, sin descomposición. El 8 lo puedo descomponer como 4 por 2. Y acá aparecen otros nuevos divisores o factores de 40, otros números que van a dividir al 40 de manera exacta, que son el 4 y que son el 2. Acá aparecen otros, ¿no? Bueno, esto para tener en cuenta. A ver, para ir cerrando. Estos dos conceptos que también van a aparecer mucho en esta unidad. ¿A qué llamamos número primo y a qué llamamos número compuesto? Un número primo es un número que tiene únicamente dos divisores. ¿Qué significa? Que lo voy a poder dividir de manera exacta por dos números. Por ejemplo, el 13. No sé si se ve bien ahí, sí, el 13. El 13 es un número que yo lo voy a poder dividir de manera exacta por dos números. ¿Por quién? Por el 1 y por el 13. ¿Qué significa esto? Que si yo hago 13 dividido 1, esto me va a dar 13, resto 0. Si yo hago 13 dividido 13, esto me va a dar 1 y resto 0. Son las dos únicas opciones que al dividir me va a dar resto 0. Nada más, son los únicos dos divisores que tiene. Si yo divido al 13 por otros números, jamás voy a poder obtener resto 0. Entonces los únicos dos divisores que tiene son 1 y 13. Que siga sonando el teléfono porque no lo voy a atender. Entonces, ¿qué es un número primo? Un número primo es el que tiene únicamente dos divisores, como pasa como con el 13. Otro ejemplo puede ser el 7. El 7, ¿quiénes van a ser sus divisores? El 1 y el 7. Si yo divido al 7 dividido 1, me va a dar 7. 7 por 1, 7, no va a sobrar nada. Si divido al 7 por el 7, me va a dar 1 y no va a sobrar nada. Entonces, números primos son únicamente los que tienen dos divisores. Los voy a poder dividir por estos únicos dos números y no va a sobrar nada. Y siempre coincidentemente los únicos dos números por los cuales los voy a poder dividir de manera exacta van a ser el 1 y por ellos mismos. Y un número compuesto son aquellos números que tienen más de dos divisores. Por ejemplo,
podría ser el 4. El 4 lo voy a poder dividir de manera exacta por el 1, por el 4, por el 2. Si yo hago 4 dividido 1, me va a dar 4. 4 por 1, 4 y no va a sobrar nada. Si yo hago 4 dividido 4, me va a dar 1. 1 por 4, 4, no va a sobrar nada. Si yo hago 4 dividido 2, me va a dar 2. 2 por 2, 4 y no va a sobrar nada. Como verán, 1, 4 y 2 son divisores de 4. ¿Por qué? Porque la división me va a dar de manera exacta. Otra opción puede ser el 10. Estoy dando otro ejemplo de número compuesto también. Tiene más de 2 divisores. Puede ser divisor el 1, puede ser divisor el 5, el 10, el 2. Como verán, tiene más de 2 divisores. Entonces, si yo divido al 10 por todos estos números, la división me va a dar de manera exacta. ¿Ok? Entonces la diferencia entre número primo y número compuesto tiene que ver con esto. El número primo tiene únicamente 2 divisores. O sea, voy a poder dividir el número por 2 números y me va a dar de manera exacta por esos 2 números que lo divida. El número compuesto son estos 2 ejemplos y hay muchísimos más, ¿no es cierto? Yo di únicamente estos 2, di el 10 y di el 4. Tienen más de 2 divisores. O sea, más de 2 números por quien dividirlo y que me dé de manera exacta. En clase vamos a ver un montón de ejemplos. Ahora, para cerrar, por ejemplo, yo doy esta multiplicación, 50 por 16 que me da 800. Si yo les dijera, descomponé esa multiplicación en factores primos, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Desarmar esa multiplicación en una multiplicación final donde aparezcan únicamente números primos. Entonces puedo empezar a descomponer al 16, al 50 y al 16. Empiezo con el 50. Voy a descomponerlo en 5 por 10. Al 16 lo voy a descomponer en 8 por 2. Entonces me fijo si quedaron todos números primos. El 5 sí es primo, el 10 no lo es, el 8 no lo es, el 2 sí lo es. Entonces voy a seguir descomponiendo. 5 por el 10 va a ser 2 por 5 por 4 por 2 por 2. 800. Entonces me fijo si quedaron todos números primos. Y no, porque está el 4. El 4 no es primo, el 4 es un número compuesto. 5 por 2 por 5 por 2 por 2, que es el 4, por 2 por 2, 800. Y ahí finalmente me quedaron todos números primos. ¿Por qué? Porque el 5 es un número primo, el 2 es un número primo. Son números que solamente tienen 2 divisores, tanto el 5 como el 2. Entonces, finalmente, ¿qué logré? Descomponer esta primera multiplicación, que era 50 por 16, todo en una multiplicación de números primos, finalmente. ¿Ok? Entonces, si en algún ejercicio a ustedes les pidieran buscar divisores de 800, no voy a buscar todos, voy a buscar algunos. Tengo que empezar a jugar con la asociación de números, con la agrupación de números. No sé, yo podría decir que está el 10, que acá lo encuentro, pero también podría decir que está acá en 5 por 2, 10. Puedo decir que está el 5 por 4, 20. Lo veo acá, ¿no ven? No está escrito el 20, pero lo veo acá, 5 por 4, 20. Puedo decir, no sé, a ver, el 8. A ver, justo lo veo acá, puedo decir que está el 8. Puedo decir que está 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32.
El 32 no lo veo escrito en ningún lado, pero ¿qué fue lo que hice? Fui asociando números, este 2 con este 2, con este, con este, con este. Los fui asociando. Entonces, para ir sacando divisores, ¿qué fue lo que fui haciendo? O los fui encontrando en las descomposiciones que fui haciendo, o fui asociando números hasta ir encontrando algún que otro divisor. Eso es para que lo tengan en cuenta en algún ejercicio a lo mejor que se vaya presentando. Eso es para que lo tengan en cuenta nada más. Pero lo vamos a ir viendo con los distintos ejercicios que se vayan presentando en la carpeta, ¿sí? Bueno, esto es para que lo tengan, para que lo vean. De todas maneras vamos a trabajar mucho en el pizarrón, me van a escuchar mucho a mí en el colegio hablando del tema. Y bueno, bienvenidos a la segunda parte del año. Nos vemos en la escuela.